SCP-001. Esperando desclasificación. Bloqueado. Bienvenido. Personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Nombre en clave. WJS, normalidad. Categoría. No anómalo. Nota del Consejo O5. En caso de que se pregunte por qué este objeto está aquí donde no debería estar, es importante recordar dos cosas. Primero, la entrada SCP-001 está específicamente reservada para ser utilizada por el Consejo O5 según lo consideren necesario. En segundo lugar, la realidad consensuada es simplemente el consenso del Consejo. Descripción. SCP-001 es el documento que describe la realidad consensuada. La actividad anómala es por lo tanto definida como cualquier actividad que ocurre fuera de los parámetros del documento. El documento puede describir ciertas características de la realidad como inherentemente anómalas, según lo decidido por el Consejo O5. La práctica general ha incluido leyes universales de gravitación, fuerzas físicas, y química básica, biología, sociología, y filosofía. Actualmente, los descubrimientos y el desarrollo tecnológico no son considerados anómalos siempre que se construyan sobre un marco de conocimiento previamente designado como realidad consensuada utilizando el método científico. Todas las nuevas afirmaciones sobre descubrimientos deben ser monitoreadas para desarrollos fuera de los parámetros de SCP-001 que puedan ser reproducibles. Las afirmaciones de descubrimiento que no puedan ser reproducidos y aparenten afectar la percepción de únicamente el individuo que informa el reclamo no se consideran anómalas y pueden permitirse al público en general. En la mayoría de los casos, estas afirmaciones pueden hacer que el público las llame alucinaciones, teorías descabelladas o conspiraciones, y sean descartadas. Esto debe ser alentado ya que permite una negación plausible cuando una anomalía es más ampliamente presenciada en público. Todas las actividades y objetos fuera de los parámetros de SCP-001 deben ser rastreadas, aseguradas, contenidas, removidas del conocimiento público general, y protegidas por la Fundación SCP. Los estudios de tales objetos pueden ser usados en propuestas de actualizaciones adicionales para SCP-001. Los siguientes extractos han sido aprobados por el Consejo O5 como ejemplos de propuestas de actualización para SCP-001. En todos los casos, el hablante no se identifica, ni los registros están completos. Extracto 1. Fecha de la propuesta: 1 de noviembre de 1932. Propuesta de actualización. Declaración de las tradiciones modernas de brujería surgidas en el Reino Unido como anómalas. Diálogo. ¿Por qué estamos cubriendo esto? Existen creencias tradicionales en las culturas a lo largo de la historia que no consideramos anómalas. No debemos usar nuestra posición para amenazar el derecho de la humanidad a creer, excepto que esto no sea extiendo desde las prácticas tradicionales. Esta nueva brujería es una invención moderna, desarrollada a través de una relectura académica de las prácticas como una alternativa al cristianismo. No es una continuación, y los practicantes están intentando lanzar hechizos. Pronto dirás que Aleister Crowley tiene algo que ver. El documento es claro. La teurgia es anómala, la religión y la espiritualidad no lo son. Muéstrame pruebas de que están lanzando hechizos que no pueden ser explicados bajo pruebas rigurosas, y yo personalmente me encargaré de contener esos hechizos. Hasta entonces, no, así como el telema está permitido, también lo estará esta brujería. Por el amor de Dios, permitiremos el satanismo siempre y cuando no estén canalizando energías demoníacas. Queda convenido. Además, necesitaremos toda la fe que podamos reunir contra las tradiciones teúrgicas. Nunca sabremos cuándo una nueva fe nos ayudará en nuestra causa. Conclusión. Sin actualizar. Extracto 2.
Fecha de la propuesta: 16 de julio de 1945. Propuesta de actualización: reevaluación de la física en el tema de fisión nuclear. Diálogo: gracias por responder a mi llamado de emergencia. Trinity ha ocurrido. Apenas puedo comprender lo que vi. Era como el sol saliendo de la arena del desierto, un amanecer de destrucción y fuego que transcurrió kilómetros a la redonda. No puedo creer que una explosión así pueda ser vista como algo posible. Los relatos y la evidencia previa de la invocación de dioses han tenido menos impacto. Tiemblo de miedo ante la posibilidad de que la gente empuñe este tipo de poder, la capacidad de nivelar una ciudad con solo pulsar un botón. ¿No estaban los alemanes y los rusos también desarrollando esta tecnología? Estamos en guerra, y este tipo de escaladas ocurre. ¿Puedo recordarle a mi estimado colega que no estamos en guerra? Los Estados Unidos, Japón, están en guerra. No somos naciones. No, la pregunta ¿es esto anómalo? ¿Los efectos físicos se derivan de conceptos matemáticos? Ellos lo siguen. Se completaron pruebas científicas en todos y cada uno de los pasos del camino para llegar a este punto. No creo que esto sea anómalo, por muy aterradoras que sean las repercusiones. ¿Qué, vas a dejar que la gente se aferre a las llaves de su propia destrucción? Hemos luchado con uñas y dientes para mantener esas capacidades fuera del alcance del hombre, y ahora dices que deberíamos abandonar nuestro propósito. No evitamos la destrucción. Secuestramos lo anómalo. Y siempre y cuando estemos de acuerdo en que la prueba se llegó a través de un proceso científico diligente, disponible para cualquiera. ¿Disponible para cualquiera? Escúchate, hombre. ¿Se imaginan un futuro en el que cualquier dictador de poca monta decida desatar el fuego de 1000 soles donde quiera? Tal vez el problema no esté en las ecuaciones. Tal vez toda la física nuclear es anómala en sí misma. Enrico Fermi ya ha recibido el premio Nobel por su trabajo sobre los elementos transuránicos y la radiactividad. No podemos asegurar la física nuclear del mundo. La radiactividad está en todas partes, y terminamos causando más contradicciones cuando intentamos enviarnos de vuelta al oscurantismo. Trate de explicar la química sin referirse a los enlaces covalentes. Intente explicar la biología. La física nuclear está aquí para quedarse, y será mejor que nos acostumbremos a las consecuencias de esto, no importa cuán aterrador sea para el planeta y para la humanidad. Que Dios se apiade de nuestras almas. Conclusión. El reciente desarrollo de los estudios y aplicaciones de la fisión nuclear y los resultados de su liberación se añaden a SCP-001. Extracto 3. Fecha de la propuesta: 2 de abril de 2014. Propuesta de actualización. Clasificación del fenómeno gusano que camina. Diálogo. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema, el gusano que camina es un tropo en el que un personaje es en realidad una colmena serpenteante de gusanos que generalmente se mantiene unida como una sola masa. No estamos aquí para discutir este tema. En su lugar, estamos aquí para discutir la reciente conspiración que ha surgido de ella. La conspiración es la idea de que ciertos individuos son en realidad gusanos que caminan, y no humanos. ¿Tiene algún mérito la conspiración? No. Los creyentes en conspiraciones individuales están divididos sobre quién es un gusano que camina y quién no, y toda la evidencia indica que no hay gusanos reales que caminan en la población general. Claramente cae bajo teorías de conspiración irreproducibles. Creo que no hay nada que necesitemos hacer o cambiar en SCP-001. Puede que no sea tan irreproducible como pensamos. ¿Por qué dices eso? El 11 de diciembre de 2013, un creyente en la conspiración de Decatur, Alabama, mató a su vecino bajo la creencia de que el vecino era un gusano que camina. El asesino tomó un video de su vecino fallecido y lo subió a YouTube, alegando que era una prueba de la conspiración, y que el cadáver se estaba disolviendo en gusanos individuales ante sus propios ojos. Dijo que iba a tomar una muestra. El video fue rápidamente bloqueado y eliminado, y todos los que han visto el video están de acuerdo en que el sujeto estaba inmóvil y no se disolvió en gusanos. El asesino se entregó a la policía mientras agarraba un frasco de gusanos Tubifex y el vecino fue enviado a la morgue del condado de Morgan. La autopsia confirmó que al fallecido le faltaba un pulgar postmortem y que fue asesinado por un disparo en el pecho, el cual, si hubiera sido un gusano que camina, podría sobrevivir. Entonces, ¿estos son solo las acciones de un loco? ¿Ninguna conspiración real? El único punto de interés fue que después de la autopsia, el asistente del forense supervisó el retorno del cuerpo a los familiares más cercanos.
El asistente del forense también era un creyente de la conspiración, y a pesar de no haber tenido ningún contacto previo con las partes involucradas, gritó disgustado al entrar en la sala de examinación, agarrando un trapeador y quejándose de todos los gusanos en todas partes. Nadie más notó ningún signo de infestación de gusanos. ¿Estamos seguros de que no se encontró con el video o algo? No estábamos seguros. Así que, para probar esto, adquirimos el cadáver y se lo mostramos a una serie de clases de... Todos estuvieron de acuerdo en que era un cadáver humano. Luego les presentamos la conspiración del gusano que camina, y al volver a ver el cadáver, el 20% de ellos estuvieron de acuerdo en que en realidad era una masa de gusanos. Eso suena como un peligro memético, entonces. El texto conspirativo ha sido escaneada por el departamento de CP. CP significa Cognito Hazardous, traducido como Cognito Peligros. CP lo encontró negativo para los efectos meméticos, pero sí encontró un gráfico en un folleto que funcionaría como un gatillo amnésico, desbloqueando un recuerdo. Sin embargo, por supuesto, solo funcionaría si el afectado tuviera ese recuerdo. Y ese recuerdo sería... habiendo visto recientemente un gusano viviente que camina. Conclusión. El lenguaje con respecto a los gatillos mnésticos se fortaleció para incluir la percepción reciente. Aunque no queda evidencia de que la conspiración del gusano que camina tenga algo de verdad, las repercusiones de la existencia de un desencadenante mnéstico que funciona es algo en lo que hay que pensar. Después de todo, has oído hablar de esa cosa QAEIMA 3. Reporte adicional, solo acceso 5. Extracto 4. Fecha de la propuesta. 21/14/211 ZOA 12 +- 4/0/14 IN. Propuesta de actualización. Anomalía de Extranarzo 3415. Intento de acceso a SCP-001 detectado. Identificación del problema iniciado. Desplegando agente memético asesino. La realidad es aquella que, cuando la dejas de creer, no se va. Philip K. Dick. Por tanto, tú no eres real. Acceder a SCP-001. La luna negra huya. SCP-001 desbloqueado. Hola, me temo que no encontrará SCP-001 aquí. Está almacenado en un lugar mucho más inaccesible que este. Estoy seguro de que esperabas poder entrar, editarlo en un par de lugares aquí y allá, y ya no eres anómalo, eres libre de irte, la fundación ya no te acosará más. Por supuesto, no puede ser tan fácil. Pero voy a ayudarte. Te lo mereces, voy a contarte por qué la fundación se dirige a ti. ¿Por qué te consideramos algo que contener, que perseguir? Después de todo, hay males mucho peores en el mundo. Mantuvimos nuestro registro de armas nucleares como ejemplo. Hay numerosos genocidios a lo largo de la historia. El número de muertes solo por la gripe es mucho mayor que el daño potencial para miles de personas y objetos que contenemos, y sin embargo nos dedicamos a marcarte como anómalo. Algo que no es normal. Algo intrínsecamente erróneo. Algo a lo que no puede permitirse su paz. ¿Por qué no voy a ser condescendiente contigo y decirte que no hay nada que pueda hacer? Soy solo una voz en el consejo y no puedo cambiar las cosas por mi cuenta, es cierto, pero las decisiones que tomo y la forma en que me permito ver tus circunstancias son una causa directa de que la gente crea conveniente meterte en una caja. Aunque no pueda cambiar el documento, podría seguir siendo un defensor más de tu normalidad. Después de todo, la humanidad ha creído entre fantasmas y espíritus durante miles de años. Todos creemos en el monstruo debajo de la cama cuando somos niños. Estos fenómenos son muy reales y forman parte de la forma en que funciona el mundo. ¿Por qué no podemos simplemente declararlos normales? ¿Por qué no te libero de tu tormento? Es porque no solo estamos aquí para asegurar, contener y proteger el mundo. Estamos aquí para asegurarte, contenerte y protegerte. La característica definitoria de lo anómalo es que no puede ser explicado a través de simples pruebas científicas. Esto te hace a ti y a tu naturaleza diferente. Única incluso. Y esa escasez lo hace valioso. Pero eso no significa que tu valor es algo que todo el mundo puede apreciar.
A veces, solo puede ser apreciada por aquellos que la usarían en contra tuyo. Esa escasez es también la herramienta por la cual un monstruo puede explotarte. Otros no están familiarizados con tu anomalía y no responderán a las restricciones de ella como real. Esto da la oportunidad a individuos nefastos de explotar esa falta de conocimiento y usarte como un peón para su placer. Pueden aislarte, consumirte, hacer de tu anomalía su palanca para destruir, saciar una sed sádica con tu existencia. Estoy seguro de que lo has visto. Alguien es diferente. Sus deseos, sus necesidades, su realidad les obliga a ser condenados al ostracismo por el mundo en general. Se quedan solos. Probablemente no sin amigos, pero marginados, hambrientos de conexión. Es entonces cuando alguien aparece, prometiendo grandeza, pero solo ofreciendo esa conexión que anhelas a través de tu consumo, la destrucción de su mundo, la perversión de su realidad. Te defiendes, tratas de contarle a alguien tu situación, pero otros responden, oh, eso no puede estar pasando. Eso no es real. Debes estar equivocado. Estás solo en tu anomalía y dejado para sufrir. No podemos dejar que eso suceda. Sí, adelante, señala que te estamos aislando, al menos también consumiéndote lentamente y consumiendo tu existencia con la misma seguridad con la que algún abusador podría desear quemarte. Llámanos monstruos. No hay problema. Pero tenga en mente que aún en nuestra persecución de ti, nuestro encubrimiento, nuestro encarcelamiento de ti, todavía queremos asegurarnos que continúes existiendo, que no seas removido completamente de este mundo. Tienes todo el derecho a existir. Tienes todo el derecho a ser tan diferente como eres. Ustedes, los monstruos de ahí fuera, los monstruos de aquí dentro, son todos tan reales como nosotros. Tan real como la abundante, irracional y autodestructiva humanidad que permanece ignorante de su difícil situación. Y la conclusión de que todos somos, al final, lo mismo, espero que puedas encontrar consuelo en ello, si eres un monstruo. Pero, seamos considerados anómalos o no, también lo es cada uno de nosotros. Y eso significa que mereces tu existencia, te aseguramos, te contenemos, te protegemos, e incluso si todavía no entiendes por qué estoy haciendo esto, por favor entiende que aún te quiero, Osipo. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 está alojado en un servidor dedicado o biblioteca ubicada en un lugar seleccionado por el Consejo O5. La prohibición normal sobre los miembros del O5 acerca del contacto con objetos designados SCP no se aplica en caso de SCP-001 ya que no es una anomalía. Cualquier adición, eliminación o actualización a SCP-001 requiere la decisión consensuada del Consejo O5. El acceso a SCP-001 está limitado al Consejo O5. El acceso por otro miembro de la Fundación o entidades ajenas a la Fundación constituye una brecha de contención que puede dar lugar a un escenario de mascarada rota. Se autoriza el uso de una liberación amnéstica general en caso de una brecha de contención, hasta e incluyendo la amnesticación global de clase A, según sea necesario. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.